En el teórico de edificio que vamos a ver hoy, básicamente lo que vamos a hablar es de la verificación o el control de la propuesta. Los objetivos básicamente que perseguimos en el diseño estructural son verificar la estabilidad del edificio, controlando el equilibrio de las bases o los vínculos, control de la deformación rotacional y traslacional, a través del control de los desplazamientos relativos entre las diferentes partes de la estructura, y la verificación seccional evaluando la magnitud de los esfuerzos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seguir acá el desarrollo de un ejemplo, ¿no es cierto?, donde la particularidad del diseño era una base triangular, donde estaban concentrados el sistema de servicios de los núcleos en un extremo de la planta. Ahí tenemos distribuidos los tabiques, que son tabiques en L, como estructura principal, y luego una serie de pórticos o planos resistentes verticales que terminan de generar la configuración para lo que son las cargas gravitatorias. Se parte de esa idea, ¿no es cierto?, de una idea inicial donde se ve cómo están distribuidos los espacios de servicio, los espacios servidos, el espacio que se deja para el aprovechamiento urbano, algunas imágenes de la configuración volumétrica y la propuesta, ¿no es cierto?, funcional con las medidas principales de lo que es la propuesta arquitectónica. Aparece el esquema estructural ya definido, donde están predimensionados los elementos, las vigas, las columnas principales y los tabiques que van a constituir el esquema resistente principal. Básicamente dominado, ¿no es cierto?, inicialmente por lo que son las cargas gravitatorias, teniendo en cuenta las cargas permanentes y las cargas accidentales en función del destino del edificio en altura. Entonces se ve acá que es muy simple la propuesta, son losas nervuradas armadas en una dirección, losas de 45 centímetros de alto, la viga que está en el centro del espacio principal, que sería el espacio de oficinas, tiene también la misma altura, o sea, son vigas cintas apoyadas en estas columnas circulares, ¿cierto?, tratando de generar ese dinamismo espacial interior. Y luego tenemos todas las vigas perimetrales en la misma altura, pensando en que se puede resolver esto con un encofrado a un mismo nivel. Vamos a proceder al reconocimiento de los planos resistentes verticales que se configuran entre las columnas y tabiques y las vigas que vinculan estos elementos. El plano resistente vertical X1, el plano resistente vertical Z1, el cambio en el símbolo de la letra que representa es porque no está alineado con el anterior, el plano resistente vertical Z2, que está configurando otro pórtico, el pórtico central, el plano resistente vertical T1, que tiene que ver con el pórtico que está en el extremo oeste de la planta, el plano resistente vertical T2 y los planos resistentes verticales I1, I2 e I3, que tienen que ver con el pórtico, ¿no es cierto?, perpendicular al inicial y estos tabiques que están configurando, ¿no es cierto?, estos tabiques en L que forman parte del plano resistente vertical X1 y también de los planos resistentes verticales en Y. Entonces, de esta manera tenemos definido, ¿no es cierto?, en planta y reconocido cuáles son los planos resistentes verticales que, combinado con el plano resistente horizontal, constituyen el mecanismo estructural. Acá podemos observar ya el modelado en un software de cálculo matricial, donde tenemos la representación de manera filar de lo que son los elementos verticales, como son columnas y tabiques, y de los elementos horizontales, que son
las vigas que constituyen los pórticos. En esta imagen de la izquierda tenemos las secciones y los vínculos y la materialidad, ¿no es cierto?, que es en hormigón. En la imagen de la derecha tenemos la verificación de que hemos constituido los diafragmas rígidos, que me va a garantizar, ¿no es cierto?, que todos los puntos que pertenecen a cada uno de los niveles del edificio van a trabajar en conjunto, reflejando la hipótesis de que el entrepiso es un elemento con la suficiente rigidez para garantizar ese tipo de comportamiento del esquema estructural. Entonces, esto ya sería la representación del modelo matemático con el cual vamos a evaluar el comportamiento de nuestra edificación, inicialmente frente a las cargas horizontales y luego frente a las cargas verticales, para poder terminar de hacer la evaluación seccional de la que hablábamos al principio. Acá tenemos la representación tridimensional de esta estructura, donde se puede ver, ¿no es cierto?, la relación dimensional entre los elementos, la constitución del plano resistente vertical de fachada, del plano intermedio, la disposición de los tabiques en L y su combinación con los pórticos con los que está alineado. Acá hay otra vista donde se puede terminar de apreciar, ¿no es cierto?, se puede ver inicialmente, ¿no es cierto?, que se verifica esa volumetría que habíamos representado en el esquema original con sus dimensiones. Acá ya tenemos separado cada uno de los planos resistentes verticales que habíamos indicado en la planta: el plano resistente vertical Z1, Z2, el X1, que está constituido por columnas viga y su combinación con los tabiques, los planos resistentes vertical T1 y T2. O sea, son los planos que constituyen el esquema estructural completo. Acá tenemos los que faltan para completar, ¿no es cierto?, la descripción del esquema estructural. Plano resistente vertical I1, I2 e I3, y estas columnas que por sus dimensiones, ¿no es cierto?, de 20 por 1,30 y de 20 por 1,10, y por su conexión, que es una conexión muy corta, muy rígida, ¿no es cierto?, con otros elementos, están constituyendo de alguna forma un plano resistente vertical, aunque sea para los niveles iniciales. ¿Con qué vamos a analizar esta estructura? Si repasamos un poco, lo que tenemos es primero una determinación de la configuración volumétrica. Establecimos el esquema estructural, definimos las proporciones de los diferentes elementos en función de un predimensionado, y ahora lo que vamos a hacer es proceder al análisis de la estructura, para lo cual tenemos que definir los estados de carga y vamos a plantear las hipótesis de carga. Estas hipótesis de cargas pueden ser de origen gravitatorio o de origen sísmico, que las asociamos con las fuerzas horizontales. No vamos a entrar acá en estos casos a hacer la evaluación de las cargas de viento, que también las podríamos asociar con unas cargas horizontales, quedará para una etapa posterior. Dentro de las hipótesis de cargas que pertenecen a las gravitatorias tenemos las cargas permanentes, las cargas QD, que son los pesos que van a estar permanentemente sobre el edificio al momento de, o presumiblemente al momento de que se produzca un efecto sísmico sobre el mismo, que son las losas, cielos rasos, contrapisos y pisos, todas las envolventes, columnas, vigas y tabiques. Estas serían el vademecum de elementos que van a constituir las cargas permanentes, dentro de lo que son las cargas gravitatorias. Y las cargas variables tienen que ver principalmente por el destino de este edificio, que es un edificio de oficinas, con las sobrecargas de uso. Entonces, a partir del análisis de carga con el que ya hemos realizado el predimensionado, tenemos establecidas la valoración de cada una de
de estos estados de carga, y con ello vamos a determinar sobre los diferentes elementos los valores de esos estados de carga y los vamos a incorporar en el análisis en el software. Y por otro lado, dentro de las hipótesis de carga tenemos las cargas sísmicas, donde vamos a tener un porcentaje de las masas vibrantes que está representado por esta fuerza, este esfuerzo de corte basal que tenemos en la base, que lo que pretende hacer es reproducir o generar una analogía entre la situación que le puede generar al sismo a nuestro edificio para poder evaluar su comportamiento y poder tomar decisiones de diseño que me permitan determinar las variables de modificaciones con algún sustento de origen técnico que vaya determinando las mismas. Estas cargas sísmicas, que como dijimos es un porcentaje de las masas vibrantes que está determinado a través del esfuerzo de corte basal, involucra a las cargas permanentes en su totalidad y a un porcentaje de las cargas variables. ¿Cómo vamos a determinar estas cargas sísmicas? Con la utilización de la planilla de V0 y refiriéndonos a los teóricos anteriores donde veíamos todas las variables que involucraban la determinación, ¿no es cierto?, de estas fuerzas horizontales que lo que pretenden es reproducir la acción sísmica sobre el edificio. ¿Cómo lo vamos a cargar en el programa? Vamos a cargar los distintos estados de carga, las cargas muertas, que tienen que ver con esta sigla, ¿no es cierto?, que tiene que estar referida en inglés a lo que son las cargas muertas. Las cargas vivas, o sea, vamos sobre los elementos horizontales, como pueden ser las vigas, vamos a determinar primero lo que corresponde a cargas muertas, luego lo que corresponde a cargas vivas, luego vamos a establecer otra hipótesis de carga que tiene que ver con el sismo en la dirección Z y luego con el sismo en la dirección X. Es suficiente analizar, ¿no es cierto?, el comportamiento frente a los esfuerzos horizontales en dos direcciones principales. Y luego que tenemos estos estados de carga, lo que vamos a hacer es generar diferentes combinaciones que me permitan siempre hacer el abordaje del comportamiento, ¿no es cierto?, de mi estructura, de la estructura que estoy diseñando, frente a esta acción sísmica y poder hacer una evaluación de diferentes variables de esa acción sobre el edificio. Las combinaciones iniciales con las que las vamos a estudiar, que están reglamentadas, ¿no es cierto?, a través del INPRE-CIRSOC, que es la normativa vigente en nuestro país, establece estas combinaciones, ¿no es cierto?, una mayoración de las cargas permanentes con una combinación positiva y negativa del esfuerzo sísmico, y una minoración de esas cargas permanentes con una combinación positiva y negativa en la otra dirección del esfuerzo sísmico. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con algún otro tipo de esfuerzo, que son las cargas variables y algunas cargas de viento que se pueden incorporar en estas combinaciones iniciales. ¿Cómo es la representación en el software que venimos trabajando? Bueno, es simplemente eso que veíamos, ¿no es cierto?, en la fórmula anterior, transcripto ya en las diferentes variables que vamos a abordar. Tiene que ver con la mayoración de las cargas muertas en un 20%, en tomar un factor de simultaneidad de las cargas vivas, en un porcentaje que tiene que ver con el destino del edificio, en este caso en un 25%, y luego la combinación con el sismo, primero en una dirección, positivo y negativo, y luego en la otra dirección, positivo y negativo. Luego aparece otra serie de combinaciones, ahora con
la disminución, ¿no es cierto?, de los que son las cargas muertas, y tomando una variable donde las cargas vivas van a estar en 0. Analizando un poquito este cuadro, lo que podemos decir es que estas dos combinaciones, lo que intentan combinar, ¿no es cierto?, o abarcar, sería la posibilidad de que las cargas permanentes, por alguna cuestión de imprevisión en la ejecución, se hayan incrementado hasta un 20%, de que la ocupación del edificio supuesta esté completa hasta un 25%, combinados con los sismos en ambas direcciones, y luego otra serie de variantes donde tengo el edificio que también por cuestiones constructivas, las cargas muertas no sean el 100% de lo que era el análisis original, o sea que se haya trabajado en alguna de las partes o en alguno de los componentes con materiales más livianos, y que el edificio esté desocupado o que no se esté completando ningún porcentaje de esa carga viva o esa sobrecarga de uso a la hora de ser analizado con el sismo en ambas direcciones, positivo o negativo. Esto es un poco, ¿no es cierto?, el encuadre o el abanico de variables que se pretende abarcar con el estudio o con la aplicación de estas combinaciones. Una vez que tenemos nuestro modelo cargado, o sea, definido primero geométricamente, definido el material y cargado el modelo, o sea, donde hemos establecido las hipótesis de las cargas que van a actuar sobre el edificio, tanto las gravitatorias como las horizontales de origen sísmico o que simulan la condición que el sismo le puede imponer a nuestra estructura. Vamos a proceder a hacer el análisis estructural. Y para hacer el análisis estructural, para comprender, ¿no es cierto?, si el comportamiento de nuestro edificio es satisfactorio o no, ese control de deformaciones tiene parámetros de torsión y parámetros de rigidez, que básicamente son condiciones de regularidad en planta para los parámetros en torsión, o sea, cuál es el comportamiento en horizontal de nuestro edificio, y condiciones de regularidad en altura, que sería cuál es el comportamiento en vertical de nuestro edificio. Esas condiciones de regularidad en planta están perfectamente establecidas, ¿no es cierto?, en la normativa vigente, en este caso, en el CIRSOC 103, parte 1. Tiene una primera instancia de evaluación donde establece si las estructuras son torsionalmente regulares, de irregularidad baja o intermedia, o de irregularidad torsional extrema. Y lo evalúa a esa irregularidad torsional estableciendo unos porcentajes de desplazamiento entre diferentes puntos que tomamos de nuestra estructura, que son los bordes, ¿no es cierto?, de los entrepisos, y en función de la rotación que tengan esos bordes y de la relación dimensional de esos desplazamientos, establece condiciones de regularidad o irregularidad torsional. En cuanto siempre estamos dentro de lo que son las regularidades en planta. También establece como estructuras regulares o irregulares si los elementos que generan resistencia para la acción sísmica son continuos en altura y el esfuerzo se mantiene en un único plano, o sea, si constituyen planos resistentes verticales continuos o no. Frente a esas situaciones va estableciendo estos parámetros de regularidad o irregularidad torsional. Otro punto que se tiene en cuenta para que las estructuras sean regulares o irregulares, establece si los sistemas están
si el sistema estructural está formado por elementos perpendiculares o con doble simetría, valorando esos aspectos iniciales que veíamos en los primeros teóricos de la redundancia estructural. Y también establece esta clasificación de regularidad en función de las entrantes o salientes de la proyección de una planta con respecto a la otra, y establece porcentajes de esa extensión de una planta sobre la otra, y con eso establece también este parámetro de regularidad e irregularidad. Eso serían las condiciones de regularidad en planta. Luego las condiciones de regularidad en altura también establece, ¿no es cierto?, un criterio para determinarlas como regulares o irregularidad baja, una irregularidad de rigidez media o una irregularidad de rigidez extrema, en función de estas relaciones dimensionales que existen entre los extremos de un plano resistente horizontal, o sea, de las losas, y el desplazamiento relativo que se produce entre cada una de ellas. Lo mismo establece como parámetro de regularidad o de irregularidad el hecho de que las masas varíen de un nivel a otro en un porcentaje menor a un 30%. Si se produce una alteración mayor a ese porcentaje, dejan de tener un comportamiento dentro de este parámetro de regularidad y se las considera irregulares, y entonces empiezan a cambiar los parámetros de valoración del comportamiento de esas estructuras. Lo mismo sucede con la continuidad de los elementos en vertical, cuando se producen retranqueos en el plano, y lo mismo establece para unas continuidades de resistencia entre los diferentes elementos verticales que constituyen, y lo mismo establece para una regularidad de la resistencia de los elementos verticales, una diferencia entre un nivel y otro que no debiera ser mayor o no debiera diferir en un 20% para definirlas como con continuidad en altura o no. Cuando no se cumple esta condición, se infiere que se puede generar la condición de piso débil, y de nuevo acá le excluye, ¿no es cierto?, de la posibilidad de aplicar este análisis simplificado al cual nosotros vamos a someter a nuestra estructura para establecer los primeros parámetros de regularidad.